No volví a ver usted por ahí, se mantiene encerrado. Yo, sí, yo sé. Hola, buenas noches. Doctor Ariel, buenas noches. Tenemos más de 800 enfermeras registradas en el personal. ¿Tiene fotos de cada una? Sí, comience con las unidades que se especializan en aplicación mucho tiempo.
Bueno, ustedes dirán a qué hora empezamos, estamos listos. Bueno, buenas noches, respetados estudiantes, doctor Carlos, maestra Rosemary, maestra Rosana. Damos inicio a esta segunda sesión del taller Metodología de la Investigación aplicada a tesis de grado. Para esta ocasión, el orden que van a hacer su ponencia nuestros panelistas son primero la maestra Rosemary Silva. Ella es maestra en Contabilidad, Convención en Auditoría y Control Interno por la Universidad Andina del Cusco, contadora pública, colegiada de profesión, investigadora, máster en Recursos para la Investigación. Seguido a esto tendremos al doctor Carlos Aceituno, el doctor en Ciencias, Convención en Economía y Gestión por la Universidad San Agustín de Arequipa, magíster en Administración y bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Tiene un diplomado en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad de Celaya y actualmente dirige Recursos para la Investigación. Y cierra nuestro panel la maestra Roxana Cruz, quien es maestra en docencia universitaria por la Universidad Andina del Cusco, licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Alas Peruanas y se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Administración de la sede Cusco de la Universidad Alas Peruanas. Tengan ustedes muy buenas noches. Recomiendo a nuestros asistentes, por favor, tener pendiente cerrado el micrófono y la cámara para una mejor conectividad porque el internet está un poquitico lento. Pueden empezar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros conocimiento. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a iniciar con la ponencia. Estoy muy feliz de iniciar el día de hoy y compartir con todos ustedes estos mitos y realidades de la investigación científica donde les ofrecemos una información muy valiosa que considero que les va a servir como guía y al momento de que ustedes redacten su trabajo de investigación, también puedan despejar algunas dudas y tal vez inquietudes que a veces nos formulamos durante el proceso de algún curso que llevamos, ¿no? Y que a veces por el tiempo tan limitado o por diferentes aspectos que a veces confundimos algunos términos. Es así que voy a empezar con el mito 4, que es alcance de limitación o limitaciones. Entonces, para iniciar primero con, con esta ponencia les voy a explicar qué es el alcance. Entonces, cuando nosotros nos referimos al alcance de investigación, decimos que son puntos entrelazados de un continuo de causalidad. Y quiere decir que un alcance no es diferente al otro. Más bien se trata de que una vez habiendo agotado un alcance, se continúa con el siguiente alcance. Es por ello que el alcance también nos va a representar hasta dónde queremos llegar con la investigación que pretendemos investigar. Y es así que estamos observando ahora mismo, ese continuo a través de las flechas que nos dicen que vamos a empezar primero del alcance exploratorio, luego vamos a continuar con el alcance descriptivo. Seguidamente, habiendo agotado el alcance descriptivo, seguimos con el alcance correlacional y finalizamos con el alcance explicativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el alcance? Que no es diferente. Un alcance no es diferente al otro. Voy a redundar un poco más. Si no se refiere que una vez habiendo agotado uno, se continúa con el otro. Ahora vamos a repasar un poco qué significa cada uno de los alcances. Vamos a definir cada uno de ellos. Es así que voy a empezar primero con el alcance exploratorio. Y este alcance exploratorio nos dice que en este alcance vamos a preparar el terreno y vamos a conocer más sobre el concepto o la variable que nosotros estamos investigando. También este alcance tiene como propósito examinar el problema de investigación que uno puede ser nuevo o puede ser poco estudiado, o tal vez que sea una investigación o una variable o concepto que se ha investigado mucho sobre ese concepto. Pero además de ello, en este alcance exploratorio, vamos a resolver nuestras dudas. ¿Y por qué?
A través de este alcance vamos a ver y vamos a observar cómo es que se han realizado la medición u observación de las variables. Entonces es muy importante y es más, todos empezamos por ello. Al momento de nosotros iniciar con la idea de nuestro trabajo de investigación, porque pues en esta idea, en este apartado que les expliqué en la anterior ponencia, vamos a ver el estado del arte acá y vamos a ver cómo es que se ha operacionalizado o se ha medido o se ha observado dicha variable. Habiendo agotado esta exploración, seguimos con el siguiente alcance, que es el alcance descriptivo. Y en este alcance descriptivo, y su propio nombre lo dice, es donde vamos a describir las propiedades y las características de la variable de estudio, por lo que se considera que este alcance descriptivo viene a ser la base de la investigación, y es donde también vamos a apreciar en qué estado situacional se encuentra la variable. Y me refiero, ¿no?, a si ha sido una variable poco estudiada o que si ha sido una variable que ha sido muy extensamente estudiada, explorada y también investigada. Entonces, ahora, si agotamos este alcance descriptivo, seguimos con el alcance correlacional. ¿Y qué es el alcance correlacional? El alcance correlacional, vamos a ver en este alcance si es que entre dos o más variables existe o no relación o asociación entre las variables. Y quiere decir, de probarse la hipótesis, se continúa con el siguiente alcance. Y me refiero, al momento de referirme de probarse la hipótesis, me refiero de que si hay relación, si se ha encontrado relación entre las variables, de encontrarse relación, asociación entre las variables, se continúa con el siguiente alcance, que es el alcance explicativo. Y en este alcance explicativo, su propio nombre también lo dice, es que en este alcance tiene como propósito establecer la causa de los eventos o de los fenómenos. Y quiere decir que se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Y para tal hecho se tiene que manipular la variable independiente para saber qué es lo que pasa con la variable dependiente. Únicamente en este alcance vamos a hablar de variable independiente y de variable dependiente. No se habla en el alcance correlacional sobre variable independiente y dependiente, no. Únicamente vamos a poder explicar o redactar o simplemente visualizar estas variables, tanto independientes como dependientes, únicamente en el alcance explicativo. Entonces, la variable independiente, y su propio nombre lo dice, independiente, dependiente. En la independiente vamos a manipular la variable, mientras que en la dependiente vamos a medir, y me refiero a medir a que se va a operacionalizar. Entonces, teniendo claro este alcance y la definición de cada una de ellas, vamos a pasar al terreno de los ejemplos. En este ejemplo que les he preparado a ustedes para el día de hoy, vamos a visualizar ahora este artículo científico que está intitulado como La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de tributos en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Este artículo científico, que tiene como subtítulo Materiales y métodos, dice lo siguiente: metodología de la investigación. Se realizará un estudio descriptivo, explicativo, propositivo, que consiste en la observación y visita a los lugares seleccionados para la recolección de los datos a encuestar. El presente estudio es de carácter cuantitativo retrospectivo. La recolección de la información se efectuará mediante encuestas, observación, entrevistas y formularios. Está utilizando 4 técnicas. Bueno, primero nos vamos a enfocar en lo primero y en lo que está resaltado por debajo con amarillo. Primero vamos a iniciar. Acá dice, se realizará. Primero, cuando nosotros vamos a publicar un artículo científico o hemos finalizado con nuestro trabajo de investigación, pues tenemos que tener mucho cuidado al utilizar algunos términos. Tenemos que pasar ese trabajo al pasado, porque es un trabajo que ya hemos utilizado. Entonces tendría que ir de la siguiente manera: se realizó,
el trabajo ya se realizó, porque ya pasó por ese proceso. Entonces, para las tesis que ya han finalizado o para los artículos... Ah, no. Buenas, ¿me escuchan? Sí, maestra. Sí, Pido por ya. favor a los, disculpe maestra, pido por favor a los estudiantes tener cerrado el micrófono, hay mucha interferencia, yo porque los estoy cerrando desde acá, pero la idea es que podamos comprender lo que nos están explicando y cerremos los micrófonos para que no haya interferencia, por favor. Maestra, gracias, puede seguir. Muchas gracias, entonces. Como sigo continuando, tenemos que pasar este término y utilizar algunos términos al pasado, al momento de finalizar con nuestro trabajo de investigación o con el artículo científico. Asimismo, dice acá que el estudio es descriptivo explicativo. Y como les he explicado hace un momento, si es descriptivo, vamos a describir cada una de las variables. ¿Y cuáles serían esas variables? Pues la cultura tributaria y la recaudación de tributos. Y si hablamos de explicativo, quiere decir, y según lo que les he explicado, ¿no? En el desarrollo teórico, es que va a haber manipulación de la variable, en este caso, de la manipulación de la cultura tributaria. Y vamos a ver cómo es que se comporta o el comportamiento de la recaudación de los tributos. Muy amable. Es así que vamos a observar en el trabajo de investigación de que este trabajo únicamente es de alcance descriptivo, pues no se ha observado en sus resultados que se haya evidenciado que haya relación entre las variables y mucho menos manipulación de las variables. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina, y es el mismo artículo científico, donde está explicando cómo es que ellos, bueno, el autor. Exacto, acá estamos viendo que acá lo ha distribuido de la siguiente manera. Han sido 20 preguntas, ¿no? Que ha incluido dentro de su cuestionario, y acá está una de las preguntas. Y acá estamos observando la figura y la descripción de la figura. Y lo he resaltado claramente con amarillo porque también quería compartir con todos ustedes lo que he podido encontrar y evidenciar también ante los ojos de todos ustedes, que acá hay un gran error. ¿Por qué? Prácticamente en todas las universidades y a nivel internacional se utiliza el APA. Y al momento de utilizar el APA, únicamente nosotros conocemos o se utiliza según el APA las tablas y las figuras. No existen gráficos, no existen imágenes, no existen cuadros, por ejemplo, que algunos también lo interpretan de esa manera. Únicamente el APA te dice que son tablas y son figuras, nada más. No tiene que meterse ningún otro término como acá lo estamos observando. Y ojo, y este es un artículo científico que está publicado. Entonces, aparte de ello, para poderles comentar a ustedes, cuando ustedes hagan e inicien su trabajo de investigación y al momento de realizar el estado del arte, ¿no? Al momento de revisar trabajos informativos, les recomendamos en la anterior sesión de que empiecen por los artículos científicos, pero también se les recomendó de que vean el factor de impacto de estos artículos científicos. Estamos viendo acá claramente que en este artículo científico hemos encontrado más de 2 errores y solamente estamos enfocados en la parte del método. Y entonces, ¿qué nos va a ayudar en este factor de impacto? En el factor de impacto vamos a visualizar las mejores revistas indexadas. ¿Por qué? En las mejores revistas indexadas, lógicamente, van a estar los mejores revisores como metodólogos, también del área que se está tratándose y también en el área estadística. Entonces, vamos a visualizar ahí de que ahí ellos van a tener más rigurosidad al momento de revisar los trabajos investigativos. Entonces, esa es solamente una opinión, ¿no? Aparte de lo que les estoy mostrando, también es una recomendación, que al momento de que ustedes inicien con las revisiones de algunos trabajos de investigación, sean tesis y en especial artículos científicos, que vean el factor impacto y que se enfoquen en las mejores revistas indexadas. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Que este es un trabajo de investigación y está intitulado Cultura Tributaria
Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Exacto, estamos viendo ahí, en este trabajo de investigación intitulado Cultura Tributaria y la morosidad en el pago del impuesto predial. Tenemos como variable cultura tributaria y morosidad en el pago del impuesto predial. Y estamos viendo como subtítulo, ¿no? Nivel de investigación. ¿Y qué es lo que redacta acá? La investigación es descriptiva, cuantitativa. Tiene por objetivo establecer relaciones entre variables. Primero, vamos a iniciar que esta tesis ha sido sustentada en el año 2019, o sea, hace poco nada más. Si estamos hablando de nivel, tipo o alcance, tenemos primeramente tener cuidado al momento de citar la parte metodológica, porque se supone que lo vamos a sustentar con algún autor. Puede ser que algún autor diga que es nivel, u otro autor diga que es tipo, u otros autores como nosotros que digan que son alcances. Pues citémoslo. Vamos a citar para respaldar esa teoría y para no cometer también plagio. Pero dudo mucho que se haya cometido plagio acá porque claramente estamos viendo de que acá hay un grosso error. ¿Por qué? Si es que estamos hablando de nivel, sería únicamente descriptivo. Pero acá está incluyendo como si fuera nivel descriptivo cuantitativo. Cuantitativo viene a ser el enfoque, no el nivel. En este caso, lo correcto que debería de ser alcance. Debería de ser alcance descriptivo de enfoque cuantitativo. ¿Y qué es lo que dice acá? ¿No? En lo otro que está resaltado. Dice que es objetivo o su objetivo es establecer relaciones entre variables y quiere decir que es un alcance correlacional. Entonces, lo correcto debería de ir es alcance descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo. Eso es lo correcto. Y acá está mezclando el enfoque con el alcance. Y aparte está dando un lugar muy apartado que va a haber relación entre las variables. Esto es un ejemplo, ¿no? Que también que estamos observando. En el último ejemplo que vamos a observar en la siguiente lámina de esta tesis, que dice así: gestión institucional y su relación con la calidad de servicio educativo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en la Universidad X. Primeramente, acá tiene como subtítulo nivel de investigación y esta tesis ha sido sustentada en el año 2016. Y vamos a leer detenidamente para que podamos entender y encontrar qué errores vamos a evidenciar acá en esta tesis, ¿no? En este apartado. ¿Qué dice? Nivel de investigación. Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio. En consecuencia, el nivel de nuestra investigación es descriptiva, explicativa y correlacional. Considerando el objetivo planteado, se ha definido esta investigación de tipo descriptiva, porque describe de manera inductiva, sistemática y detallada datos de una situación observada, resaltando de allí las variables objeto de estudio. Y cita a Hernández, Fernández y Baptista de 1998. Primero vamos a comenzar con la parte subrayada. Primero acá dice la parte subrayada con amarillo, nivel de investigaciones descriptiva, explicativa y correlacional. Más abajo dice que es de tipo descriptiva. Al final tiene que ponerse de acuerdo. O bien es nivel o bien es tipo, ¿no? Uno de los dos. Otra cosa que vamos a evidenciar en la parte resaltada con amarillo, dice que es descriptiva, explicativa y correlacional. ¿Y qué es lo que hemos hablado en la primera lámina del alcance? Que primero para pasar de un alcance para pasar a un alcance tenemos que haber agotado el otro alcance. Entonces, acá ¿se puede mezclar descriptivo con correlacional? Sí. ¿Por qué? Vamos a describir cada una de las variables por separado y después vamos a ver la relación entre las variables. ¿Se puede hablar descriptivo con explicativo? Sí. ¿Por qué? Vamos a describir cada una de las variables y vamos a ver la relación, no relación, en este caso la manipulación de la variable, ¿no? Que va a haber entre una variable que es la gestión institucional y saber qué es lo que pasa con la calidad del servicio educativo en el lado explicativo. Pero no podemos juntar
los alcances, tanto correlacional como explicativo. Ese es un error totalmente académico. No podemos, no podemos redactar de esta manera y mezclar todos los alcances si no hemos agotado uno. No podemos mezclar un alcance correlacional y y mezclar el alcance explicativo. ¿Qué pasa si en este estudio no hay relación? Evidenciamos en nuestro trabajo, finalmente decimos, sabes que no hay relación de gestión institucional con calidad de servicio educativo. Entonces, nuestro estudio se queda ahí, en el alcance correlacional, y ya no pasamos al alcance explicativo, porque no hemos encontrado relación. Por eso es que sucede un estudio, habiendo agotado uno, se sigue con el otro. Es por ello que se habla de alcances. Y pasamos al otro enfoque y estamos viendo ahí claramente una flecha roja, donde está citando a Hernández, Fernández y Baptista de 1998. Y esta es una tesis sustentada en el año 2016. Acá tenemos que tener todos mucho cuidado. Nosotros como tesistas y también posteriormente, si es que acá en la sala virtual hay asesores o revisores, tener mucho cuidado al momento de revisar los trabajos de investigación, porque, valgan verdades, este tipo de errores no podemos aceptarlos, ¿no? Como revisores y también nosotros como tesistas, porque nuestro trabajo de investigación va a servir como teoría posiblemente para otro trabajo de investigación, para que sea revisada o citada. Entonces, si ha sido esto sustentado en el año 2016, pues tenemos que citar el último libro de Hernández, Fernández y Baptistas, que es que vamos a tomar la teoría de esos autores. ¿Y cuál es el último libro, si es que ha sido sustentado en el año 2016? Pues la edición 2014. Ahora estamos en el año 2020. Su última edición ha sido el 2018. Entonces también nos tenemos que actualizar en las teorías de los libros de investigación, no solamente en los libros, ¿no?, de especialidad que vamos a utilizar en nuestra línea de investigación al momento de redactar y realizar nuestro trabajo de investigación. Entonces, esto va por un lado respecto a los alcances y espero que hayan podido entender y reflexionar sobre ese apartado de los alcances de investigación y tener mucho cuidado al momento de citar y además de referenciar cada uno de los alcances. Teniendo en cuenta estos alcances, vamos a pasar con la siguiente lámina y vamos a hablar sobre lo que son vamos a entrar a las recomendaciones de qué libros podrían utilizar ustedes. Esto es una sugerencia, no es una camisa de fuerza, para que ustedes puedan utilizar estos libros como referencia y los puedan citar. Primero es el libro de Mitos y Realidades de la Investigación Científica, donde ustedes pueden utilizar ese libro y citar y van a encontrar la definición de estos alcances, que van a encontrarlo en la página 13 y 14 o en el mito 16, que también se habla del alcance. O también pueden utilizar el libro de metodología de la investigación. Esta es la última edición de Hernández del 2018, Hernández y Mendoza. Y los alcances donde definen, ¿no?, qué es el alcance y por qué se define cada uno de ellos en las páginas 88 al 95. Entonces, nosotros consideramos que es una herramienta fundamental para todos los tesistas e investigadores tener libros de investigación y no pueden ser los únicos, también pueden utilizar otros libros de investigación para que ustedes puedan tenerlo como sustento teórico y metodológico al momento de redactar su trabajo de investigación. Ahora pasamos a la delimitación. Cuando nosotros hablamos de delimitación de la investigación, es que nosotros decimos, y además no solamente nosotros, sino que en esta delimitación es que se pretende conocer dónde y cuándo se realizará la investigación. En este caso se consideran como delimitación espacial, como estamos observando, y la delimitación temporal. En el caso de la delimitación espacial, se considera el ámbito geográfico donde se realizará el estudio específico. Y en el caso de la delimitación temporal, se refiere al tiempo que va a corresponder al estudio. Es así que, habiéndoles explicado la delimitación, es muy importante a veces que tengamos que delimitar nuestro estudio para que no quede al aire dónde y cuándo se va a realizar el trabajo de investigación. Porque además de ello, la delimitación nos va a permitir también solamente abarcar, ¿no?, algunos sectores y no abarcar mucho, sino abarcar
poco y especificar dónde y cuándo queremos realizar nuestro trabajo de investigación. Y además de ello, para que los revisores también lo tengan en cuenta. Y también poder determinar asimismo nuestra población y nuestra muestra. Es así que, habiéndoles explicado esto, muchas veces hay algunos tesistas que se equivocan al momento de redactar las delimitaciones del estudio. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver un ejemplo de esta delimitación del estudio, y para que nosotros o ustedes no cometan esos errores, vamos a explicar claramente. Una delimitación del estudio no es hablar sobre el tema, del tema que están desarrollando o donde van a realizar el estudio. Porque acá claramente estamos viendo que hace una amplia descripción de las ciencias y de las tecnologías, ¿no? Que está abarcando su estudio de investigación. Además de los resultados está hablando. ¿Pero qué tiene que ver con la delimitación del estudio? La delimitación del estudio solamente va a decir dónde vas a realizar tu estudio y cuándo vas a realizar ese estudio. Y me refiero al trabajo de campo para los resultados. En el siguiente ejemplo vamos a ver lo mismo, y estamos hablando que tiene como subtítulo la delimitación espacio-temporal. ¿Y qué es lo que estamos observando acá? Estamos observando que habla que hace una descripción también de la municipalidad donde está realizando el estudio. ¿Cuáles son las funciones de la municipalidad? ¿A qué se dedica la municipalidad? Pero no habla específicamente de la delimitación espacial y de la delimitación temporal. Bueno, se habla, pero no es necesario entrar a la definición de la municipalidad o a las funciones a las que se dedica dicha municipalidad de estudio. Eso lo podrían abordar en el marco teórico. En el marco teórico, para eso está, podemos abordar no solamente las bases teóricas, también podríamos incluirle, dependiendo del trabajo de investigación, las bases legales para reforzar la teoría. Entonces, si quieren hablar de la municipalidad, pueden incluirlo como una base legal o también como un apartado en las bases teóricas. Pero no confundir la delimitación con las bases teóricas o la definición o en lo que se desempeña dicha municipalidad. Entonces, teniendo claro la delimitación, vamos a pasar a las limitaciones. ¿Y qué quiere decir que son las limitaciones? Las limitaciones del estudio, ¿qué es lo que quiere? Su propio nombre lo dice. Se mencionan las limitaciones porque son aquellos factores que nos han impedido realizar un mejor estudio durante el proceso de investigación. Y únicamente nos referimos no al trabajo, a todo el trabajo de investigación, sino únicamente al trabajo de campo, a los resultados, al momento de realizar ese trabajo de campo para llevar al campo de los resultados. No podemos hablar de limitaciones económicas, no podemos hablar de limitaciones bibliográficas, de información o de tiempo, que es lo que muchas veces se ha evidenciado que en muchas universidades exigen al estudiante que se especifique esas limitaciones, ¿no? Cada una de ellas. Pero eso no son limitaciones. Las limitaciones, y lo vuelvo a repetir, son aquellos factores que nos han impedido realizar un mejor trabajo, pero en el campo del trabajo, para los resultados. Y esto se aprecia siempre en el capítulo de la discusión. ¿Y dónde vamos a observar ese capítulo de discusión? En el último capítulo del trabajo de investigación, porque no tendría sentido incluir la... ¿Cómo podríamos adivinar qué puede suceder antes de empezar un estudio o trabajo de campo? Porque hay algunas universidades que en sus esquemas, al inicio de su trabajo de investigación, solicitan a los estudiantes que se redacte esas limitaciones al inicio. Y lo vamos a observar más adelante con algunos ejemplos. Lo cual, desde nuestro punto de vista, nosotros como los autores, al momento de desarrollar y evidenciar y desarrollar también algunos trabajos de investigación, hemos visto que no es prudente que al inicio se comenten esas limitaciones, sino al final. Además, estamos observando en esta lámina, hay algunas teorías, libros, muy buenos libros, que hablan específicamente del capítulo de discusión.
Y estamos viendo acá el claro ejemplo de este libro, que es Archivos Científicos, que este autor, Mauricio Gómez Pereira, en su edición 2012, habla ampliamente de la discusión y dentro de la discusión las limitaciones. ¿Por qué? Es parte de una discusión de que por qué han sido esas limitaciones, por qué no me ha impedido esas limitaciones hacer un mejor trabajo de investigación. ¿Y qué es lo que dice este autor? Dice que las limitaciones no solamente le van a servir al investigador que está desarrollando, sino al próximo investigador que va a tomar posiblemente, puede ser, como evidencia y que no pueda cometer ese error. Digamos, si ese autor ha presentado las limitaciones, dice, ha esclarecido por qué se ha dado esos factores o esas limitaciones para hacer un mejor trabajo, lo ha plasmado en su trabajo de investigación, otro investigador, al momento de tomar esa teoría, va a evitar cometer esos errores o va a evitar que no sucedan esos factores que le han impedido hacer un mejor trabajo. Eso es lo que dice Mauricio Gómez Pereira. Y si es que eso no se plasma, puede haber otro investigador que esté inmiscuido en el área, en el tema, o que sea un especialista y que simplemente un revisor, por ejemplo, se dé cuenta de que no ha plasmado las limitaciones, que puede existir, digamos, esas limitaciones, pero no lo ha plasmado en su trabajo de investigación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a desnaturalizar también parte de su trabajo. Y bueno, su trabajo no va a ser tan confiable si es que no los va a presentar. Y otro aspecto que también vamos a observar acá, las limitaciones son iguales a la viabilidad. Solamente yo les pregunto, ¿ustedes consideran que la limitación es igual a la viabilidad? Pues no. Una cosa son las limitaciones y otra cosa es la viabilidad, y que muchas veces he escuchado que confunden esos dos términos. Las limitaciones, y lo voy a repetir, es algo que nos ha impedido que hagamos un mejor trabajo, pero la viabilidad nos va a permitir que al inicio del trabajo de investigación, la viabilidad en sí nos va a decir si nuestro trabajo de investigación es viable o no es viable. Y eso va a ir al inicio del trabajo de investigación, a la par, con la idea del trabajo, con la idea que vamos a empezar nosotros. ¿Por qué? Nosotros al momento de decir y dar, ¿no? Vamos a tener una lluvia de ideas de qué podemos investigar, pero también va a venir a la par si es que ese trabajo voy a poder obtener la información, si es que voy a tener los recursos económicos para poder realizar ese trabajo de investigación, o si la delimitación de mi trabajo va a ser, o sea, si es que cuando hablo de delimitación, no abarcar mucho, solamente lo específico. Y a eso se refiere la viabilidad, y no debemos de confundir las limitaciones con la viabilidad. Porque muchas veces existe, ¿no? Que en algunos trabajos de investigación plasman esos aspectos de la viabilidad como limitaciones. Y lo vamos a observar ahora. Vamos a ir a la siguiente lámina, pero vamos a ver que en algunas universidades plasman las limitaciones al inicio del capítulo. Y lo estamos viendo ahora. Dice, capítulo 1, planteamiento del problema. Y dentro del planteamiento del problema están incluyendo las limitaciones de la investigación. Pero acá claramente el estudiante dice de que no, acá no ha encontrado limitaciones. Pero ¿cómo va a evidenciar limitaciones si es que está haciendo al inicio de su trabajo de investigación? Ahora, en la siguiente lámina vamos a observar lo mismo, vamos a observar las limitaciones. Y esto lo he visto en muchas universidades, porque hablan de limitaciones económicas, exacto, limitaciones económicas, limitaciones bibliográficas, limitaciones de información y limitaciones de tiempo. Como les he explicado anteriormente, esto no son limitaciones, vienen a ser parte de la viabilidad del trabajo. Y eso lo vamos a ver al inicio de nuestro trabajo de investigación, junto con nuestra idea de investigación. Cuando hablamos de limitaciones económicas, no es parte de una limitación del trabajo. Eso lo vamos a ver al inicio. Si hablamos de limitaciones bibliográficas, pues tenemos que tener en cuenta que ahora en la actualidad todo se ha investigado. No hay nada que quede suelto. Nada.
al menos que sea que iniciemos por el alcance exploratorio, como por ejemplo algo que estamos viviendo ahora en la actualidad con la coyuntura. Estamos viendo este SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿no? Que es algo nuevo y que los investigadores están empezando de cero, están comenzando a investigar cómo es el comportamiento de este virus, cuáles son, ¿no?, las afecciones que conllevan a las personas diferentes y por qué sucede esto. Entonces están empezando a explorar ese virus. Entonces es así que se inicia. Exacto, vamos a quedarnos ahí todavía. Vamos a seguir explicando las limitaciones bibliográficas. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a investigar, yo considero que casi todo se ha investigado y no podemos considerarle una limitación bibliográfica. De información, porque antes de iniciar el trabajo de información o el trabajo de investigación, tenemos que saber si es que vamos a poder o no acceder a la información. No vamos a avanzar un trabajo que al final, a la hora de realizar el trabajo de campo, recién, digamos, vamos a pedir o solicitar permiso a una entidad, a una empresa, o qué sé yo, a un grupo, ¿no? Tenemos que ver si es que va a ser viable de acceder o no a esa información, y eso lo vamos a ver al inicio. Entonces, eso no es parte de una limitación. La limitación del tiempo, eso también viene a ser parte de una viabilidad, no de una limitación. Pero ¿qué es lo que ha desarrollado acá el tesista? Pues dice que ninguno de los 4 aspectos ha tenido ninguna dificultad. Entonces, ¿por qué? Eso lo ha desarrollado al inicio y lo estamos viendo como 1.7, limitaciones en investigación. Ahora vamos a pasar con el último ejemplo sobre lo que son las limitaciones del estudio, y estamos viendo también acá que dice este capítulo 1, planteamiento del problema, y también está considerado como limitaciones en la investigación. Y acá igualmente el tesista desarrolla de que no ha tenido ningún problema y hace, es más, una ampliación de su desarrollo teórico de la investigación, lo cual tampoco no es parte de las limitaciones de la investigación. Pasando a este punto, vamos a ver la siguiente lámina. Hemos hablado del alcance, hemos hablado de la delimitación y también de las limitaciones. Espero que les haya quedado muy claro estos 3 aspectos. Y ahora vamos a pasar a esta última lámina que quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Y que la gran mayoría de ustedes, si más no me equivoco, están haciendo su maestría en administración. Entonces, ver la diferencia entre un trabajo de maestría y un trabajo de doctoral. Me refiero a un trabajo de investigativo tanto en maestría como en doctorado. ¿Y cuál es la rigurosidad entre ambos casos? Ambos casos, obviamente, tienen, ¿no? Aportan a nuevos conocimientos. Es un trabajo investigativo. Pero para el trabajo de maestría, dice, ¿no? Acá estamos observando claramente, es un trabajo original para el de maestría. Pero para el trabajo doctoral, estamos viendo que aparte de ser original, también tiene que ser novedoso. Asimismo, para el trabajo de maestría, estamos viendo en la segunda línea, refleja la información metodológica del autor, mientras que en la tesis doctoral o el trabajo doctoral, aparte de reflejar la formación científica, también se refleja la formación humanística y tecnológica del autor. Asimismo, también tiene que implicarse en lo que es las tesis de maestría, tiene que implicarse mayor dependencia del autor hacia el tutor, mientras que en la tesis doctoral solamente ese trabajo ya es más autónomo. El autor desarrolla todo su trabajo. Obviamente tiene a su asesor, ¿no? Para algunos detalles investigativos o algunos detalles de ayuda, pero usualmente maneja más autonomía en su trabajo de investigación. Mientras en su trabajo de maestría, ¿no? Acá ustedes tienen que aportar nuevos conocimientos, pero con poco o nada relevante a la disciplina. Mientras que en la tesis doctoral se debe aportar nuevos conocimientos, pero también que tienen que ser relevantes y significativos para la ciencia y para las humanidades o tecnologías. Finalmente, para lo que son trabajos de maestría, tienen que, bueno, esto es solamente una recomendación. Dice que tiene que ser de menor impacto o trascendencia, mientras que en la tesis doctoral tiene que tener mayor impacto y trascendencia. Y me refiero que para que ustedes inicien escalando sus trabajos de investigación, se refiere a la rigurosidad, que si digamos en el pregrado hemos empezado, por ejemplo, con una población
pequeña, pues en el trabajo de maestría tengo que aumentar esa rigurosidad y en el doctoral más. Me refiero que vamos a tomar, si en el pregrado he utilizado, digamos, una población o una muestra de 100, 150, pues esto lo voy a mejorar en la maestría. Tengo que abarcar más. Y en la tesis doctoral, de igual manera, voy a abarcar mucho más. Entonces, a eso se refiere a la trascendencia y al impacto también. Bueno, habiendo sido todo por mi parte, les doy gracias a todos por su atención y ahora le doy pase al doctor Carlos para que siga con la ponencia. Muchas gracias. Estaremos regalando plática. ¿Ya se acabó? Buenas noches con todos los participantes de esta sala Zoom. Me ha tocado exponer el mito número 5 que se refiere al planteamiento de un problema de investigación. Voy a ser puntual, preciso, ruego su atención. En primer lugar, tenemos que partir de esta lectura. Nuestros amigos brasileños Antonio Macena y Soraya Riva Goudiño dicen lo siguiente: partiendo del principio de que nadie desarrolla una investigación sin el apoyo de alguna concepción teórica que oriente sus pasos, resta preguntarse de dónde se originan las corrientes filosóficas que le confieren validez al conocimiento. En la semana anterior habíamos indicado de que todo trabajo de investigación termina produciendo conocimiento y esa es la tesis que se sustenta. Pero esta producción de conocimiento se basa en una corriente filosófica. Por eso, Antonio y Soraya indican que nadie desarrolla una investigación sin el apoyo de una concepción teórica. ¿Qué ocurre? Como vimos la semana anterior, indicamos nosotros de que tanto el positivismo como el neopositivismo y el pospositivismo sostienen la ruta cuantitativa y la fenomenología y las demás corrientes filosóficas sostienen la ruta cualitativa. Y en tanto que el pragmatismo sostiene una combinación de ambas rutas o enfoques, ¿no? Algunos libros anteriores decían enfoque, ahora dicen ruta. Pero sea lo que fuese, es que estamos hablando del positivismo. Muy bien. Entonces, encontremos esta parte del positivismo que dice lo siguiente. Según Augusto Comte, Comte es el padre del positivismo, la ciencia positiva es aquella mensurada, controlada sistemáticamente, matematizada, estrictamente lógica y de preferencia empírica. O sea, pone 5 rigores o 5 criterios para decir que una investigación es positiva. Estamos hablando del positivismo. Cuando hablamos de medición, estamos hablando de que tenemos que hacer uso pues, de técnicas e instrumentos para recolectar datos o para hacer posible la medición. Cuando estamos hablando de controlada sistemáticamente, ya lo ha manifestado la maestra Rosemary, estamos hablando del alcance explicativo donde se manipula la variable independiente, se mide la dependiente y se controla las variables independientes. Cuando Augusto Comte habla de positivismo y habla de matematizada, estamos hablando, y no se olviden de esta palabra clave, prueba de hipótesis. Estrictamente lógica, el rumbo de los acontecimientos de empezar por la exploración, descripción, correlación y explicación en esa ruta, te llega al sentido del entendimiento como veremos más adelante. Y cuando habla de empírica es que exactamente está diciendo de que tenemos que ver el tema real, ¿no? El tema objetivo. Te dice, los empiristas dicen de que todas las ideas inician o tienen su fundamento en la experiencia, ¿no? Entonces el positivista va más allá, está yendo a la parte matematizada y a la parte de la medición. Sigamos entonces hacia adelante, ¿no? Entonces dice, lo que yo tengo que darme cuenta es, al momento de empezar por la ruta cuantitativa o cualitativa, hacerme esta pregunta. ¿Qué pretendo lograr como conocimiento? ¿Voy a vincular 2 o más variables? Elijo la cuantitativa. ¿Quiero comprender la ocurrencia de los fenómenos en profundidad? Entonces elijo la ruta cualitativa. Cuando quiero combinar los 2 propósitos de conocimiento, elijo la ruta mixta. Volvemos a repetir. ¿Qué dijimos en la correlación? Ya lo ha manifestado ahora la maestra Rosemary. En la correlación vemos si existen o no existen relación entre variables. Y en la explicación
vemos si existe influencia o no existe influencia entre la variable independiente y la variable dependiente. Volvemos a insistir, esta es una fase clave en todo investigador cuantitativo. Y entonces, si retrocedemos a Comte, dice que es matematizada y hay prueba de hipótesis. Entonces, cuando elegimos la correlación o elegimos la explicación para probar que existe relación entre variables o para probar que existe influencia entre variables, se efectúa la prueba de hipótesis. Entonces, uno tiene que darse cuenta exactamente qué ocurre en la correlación y qué ocurre en la explicación. ¿Cuál es el aporte del conocimiento? La descripción nos dice en qué situación se encuentra la variable de interés, aquella que nosotros queremos ayudar a resolver. La correlación es que existe relación entre las variables que yo he seleccionado y en la explicación la variable independiente influye en la dependiente. Esto como consecuencia de la matematizada o de la matematización, es decir, de la prueba de hipótesis. Muy bien. Y entonces, cuando nosotros demostramos que la variable independiente influye en la variable dependiente, es que se alcanza el sentido del entendimiento. Hemos preparado esta lámina un poco para explicar a los alumnos de maestría cómo es que tienen que aterrizar en su problema general. Nosotros partimos con este posicionamiento, esta postura, y se los compartimos a todos ustedes. Primero, ¿qué te preocupa? Es la idea de investigación. Segundo, ¿qué hallazgos existen sobre esa idea de investigación? La revisión del estado del arte. Tercero, una vez que tienes organizado el estado del arte, ¿cuáles son las lagunas en el conocimiento? Es decir, ¿qué falta hacer? Cuando tú ya tienes claro ese qué falta hacer, entonces en ese momento te vas a poner a pensar, ¿voy a vincular variables o voy a comprender los fenómenos? Entonces ahí eliges si haces una ruta cuantitativa o una ruta cualitativa. Cuando eliges hacer la ruta cuantitativa, ¿quieres vincular las variables? Entonces ahí vas a definir tu alcance de estudio, si es correlacional, si es explicativo o quizá solamente es exploratorio o descriptivo. En cambio, si tú eliges la ruta cualitativa, bueno, entonces ahí tienes otro conjunto de procedimientos. Cuando hablamos del objetivo y título, que es también lo que hemos encontrado como un problema, yo voy a hablar de objetivo y título cuando voy a formular los problemas de investigación. Antes no hay necesidad. Nuestro maestro Arias González de Arequipa decía, el título es la cereza al pastel. Entonces, ¿cómo yo puedo poner la cereza a algo que ni siquiera me he puesto a revisar el estado del arte, las lagunas del conocimiento? Entonces, sugerimos, tú tienes una idea, revisa qué es lo que se ha investigado hasta ese momento para que te puedas dar cuenta en qué laguna o vacío del conocimiento te encuentras para poder definir el alcance de estudio. ¿Cuáles son esas lagunas en el conocimiento? El estado del arte te va a decir y te va a guiar si el tema es poco estudiado, si hay la necesidad de continuar los estudios, o es que quieres confirmar resultados que otros investigadores ya lo encuentran, acuérdense que es una característica de la ciencia la replicabilidad, o es que tú quieres establecer controversias. Investigador A dice una cosa, investigador B dice otra cosa, o un trabajo de investigación a ti no te parece que eso pueda ser y entonces comienzas a desarrollar un trabajo de esclarecimiento de controversias. El estado del arte te va a dar idea en qué laguna del conocimiento te encuentras. Y esa idea de en qué laguna del conocimiento te encuentras te va a decir posteriormente, si vas a hacer una investigación cuantitativa, cuál de los alcances te vas a ubicar. Sigamos. Los alcances de investigación, ya lo ha manifestado la maestra Rosemary, son 4. Exploración, descripción, correlación y explicación. Yo solamente me quiero detener en la parte que nos corresponde. En la correlación asocia conceptos o variables y permite predicciones. Y en la explicación determina las causas de los fenómenos. Mientras que en la correlación asociamos conceptos o variables, en la explicación determinamos las causas de los fenómenos. Por esta razón es que nosotros comulgamos con autores americanos en que el orden de las funciones de la ciencia son describir, predecir, explicar y aplicar, tal como lo explicamos en el libro. Cuando hablamos del planteamiento del problema en los trabajos de investigación, usualmente es el primer capítulo. Llámese planteamiento del problema, llámese descripción del problema, llámese situación problemática, llámese caracterización del problema,
y en algunos hemos encontrado argumentación del problema. Bueno, con cualquiera de los nombres, uno tiene que presentar el problema y entonces el discurso puede tener dos alternativas. O utilizamos el método del embudo o utilizamos el método del diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico. ¿Qué sugerimos o qué decimos nosotros? El método del embudo es cuando uno va de lo general a lo particular o de lo general a lo específico y plantea el problema de investigación, ¿no? Entonces dice, voy a tocar el tema de, digamos, de calidad de servicio en bancos, entonces hace una presentación de esa calidad de servicio a nivel general, internacional, regional, local, y dice, bueno, en mi área específica tenemos este problema. Va de lo general a lo específico. Y el otro es cuando uno hace el diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico. En el libro está que el diagnóstico nos referimos al problema y sus causas. El pronóstico a las consecuencias y el control del pronóstico a aquella situación que pueda permitir modificar el comportamiento del problema y, desde luego, modificar las consecuencias. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Utilice usted el método del embudo cuando se trate de alcance exploratorio descriptivo o utilice usted el método del trinomio de diagnóstico, pronóstico, control del pronóstico cuando se trata de estudios de alcance correlacional y explicativo. Hasta ahí mi participación. En todo caso, voy a dejar que la maestra Roxana pudiera continuar con su exposición. Adelante, maestra Roxana. Muchas gracias, doctor Carlitos. Muy buenas noches con todos los participantes del aula virtual. Esta noche vamos a continuar exponiendo mitos del libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica. Si bien es cierto, la maestra Rosemary expuso el mito que le tocaba, también el doctor Carlos. Y para finalizar me toca exponer a mí, ¿no? Y justamente vamos a desarrollar esta noche conmigo lo que es el mito 6, titulado Entrada a los problemas y objetivos de investigación. ¿Qué es lo que de repente tendríamos que hablar en este punto? Vamos a iniciar hablando este mito sobre lo que es el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué será plantear un problema de investigación? ¿O qué significa en sí plantear un problema de investigación? Plantear un problema de investigación significa, en primer lugar, afinar, precisar y estructurar. ¿Qué cosa? La idea de investigación, lo que uno desea investigar. ¿Y qué va a hacer de repente el académico que quiere desarrollar un trabajo de investigación? En primer lugar, va a realizar lo que es la revisión de la literatura. ¿Qué es lo que existe sobre la variable de interés? Quizás dentro de esas revisiones, probablemente, revise libros, artículos científicos, puede revisar de repente páginas web, etcétera, etcétera, pero aquellos que tienen que ver con su variable de interés, con la variable que uno quiere investigar. Ahora, ¿cuáles son los criterios del planteamiento del problema de investigación? En primer lugar, se debe formular con claridad y sin ambigüedad. Tiene que ser claro. El segundo punto importante va a incluir lo que es la formulación. La formulación tanto de las preguntas de investigación, tanto generales como específicas. El tercer punto, posibilidad de ser investigado. ¿Qué quiere decir exactamente? Muchas veces se ha visto que existen académicos que desean desarrollar una investigación, por ejemplo, investigar, ¿no?, sobre lo que es el alma. Y nosotros nos preguntamos, ¿no?, y decimos, ¿el alma lo podemos medir? ¿Lo podemos observar? En realidad no se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como académicos? Debemos investigar aquello que podemos medir, aquello que podemos observar. Esos dos criterios son fundamentales. Por otro lado, dice, se trata éticamente. ¿A qué se refiere específicamente cuando dice se trata éticamente? Nuestra investigación, por nada del mundo, debe atentar contra la integridad de la persona humana. Por nada del mundo. Por otro lado, vincula variables o conceptos. Y según nuestro criterio, hablamos básicamente de las variables.
Porque para desarrollar una investigación vamos a requerir variables de estudio, más no conceptos. Siguiente lámina, doctor Carlitos, no se duerma, por favor. Ya terminamos. Componentes del planteamiento del programa de investigación. Estos son aquellos componentes que debería contener lo que es el planteamiento del problema de investigación. Por un lado tenemos las preguntas, tenemos los objetivos de investigación, la justificación, la viabilidad y también tenemos la evaluación de las deficiencias en el conocimiento. ¿Qué son las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación básicamente van a ser cuestionamientos que el investigador va a desarrollar en su trabajo de investigación. No solamente esto, estas preguntas también van a ser aquellos que van a orientar en la investigación. ¿Para qué van a orientar exactamente? Para obtener respuestas los más adecuados posibles justamente a nuestro planteamiento del problema de investigación. Ahora, si hablamos de los objetivos de investigación, ¿qué serán los objetivos de investigación? Básicamente, los objetivos de la investigación van a ser guías que el investigador debe tomar en consideración en todo el trabajo de investigación. Tercer punto, justificación. ¿Qué será la justificación? La justificación justamente es las razones, el por qué y el para qué del trabajo de investigación. En el libro de Roberto Hernández Sampieri, en la primera edición del año 2018, manifiesta que existen 5 criterios para desarrollar lo que es la justificación de la investigación. Tenemos por un lado lo que es la conveniencia, la relevancia social. Tenemos lo que es las implicancias prácticas, valor teórico y por último la utilidad metodológica. ¿Qué es lo que quiero enfatizar en esta parte? Lo que quiero enfatizar en esta parte justamente es que no todo trabajo de investigación va a cumplir con estos 5 criterios. Algunos trabajos probablemente tengan 3 de estos criterios. Algunos de ellos probablemente también tengan todos. Entonces el investigador tiene que analizar y especificar exactamente qué criterio va con su investigación. Pero en realidad, no todo trabajo de investigación debe cumplir con esos 5 criterios. El cuarto punto, viabilidad. ¿A qué se refiere cuando dice viabilidad? Yo creo que ha sido la maestra Rosemary clara en explicar exactamente de qué trata, o la diferencia entre limitaciones y viabilidad, ¿verdad? Muy bien. 2 puntos claves. La viabilidad exactamente quiere decir si nosotros, siendo investigadores, contamos con los recursos, tanto materiales, económicos y humanos. No solamente esto, sino también, siendo investigadores, ¿somos capaces de poseer las competencias necesarias? Entonces, de repente, muchos de nosotros nos preguntan y decimos, ¿no? ¿Qué competencias deberíamos tener como investigadores? O como académicos que queremos desarrollar un trabajo de investigación. Por un lado, tenemos las competencias cognitivas, en primer lugar. Las competencias tecnológicas. Las competencias comunicacionales. Las competencias... Existe una serie de competencias. Porque muchas veces, de repente, por ejemplo, lo más fundamental, las competencias tecnológicas. Muchos de nosotros, por ejemplo, no sabemos utilizar las palabras claves para buscar lo que son los antecedentes de nuestro trabajo de investigación. Y existen muchos académicos, ¿no? Y dicen, mi trabajo de investigación no existe antecedentes. Y yo le respondo y le digo, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Has buscado bien? Profesor, he buscado todo. Es que en realidad no es que ha buscado todo, sino no sabe cómo buscar, no sabe cómo utilizar las palabras claves. Ahora, en cuanto respecta a la evaluación de las deficiencias en el conocimiento, en este componente básicamente, nosotros siendo investigadores nos preguntamos, ¿qué más hay sobre la variable de interés? ¿Qué cosas se han observado sobre la variable de interés? ¿Qué cosas todavía faltan desarrollar justamente de la variable de interés que queremos desarrollar el trabajo de investigación? Entonces, básicamente se basa esto en los componentes del planteamiento del problema de investigación. Pero esta noche no vamos a hablar exactamente de todo. Solo vamos a hablar sobre lo que son las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. Preguntas de investigación. La pregunta de investigación básicamente es el punto de partida de un trabajo de investigación. Debe ser redactado en forma de interrogación. En términos comunes decimos con signos de interrogación.
Debe contener variables de estudio. Sí, señores. Puede contener 1, 2 o más variables de estudio. De acuerdo a cómo un investigador se desarrolla en su trabajo de investigación. Otro, debe mencionar la población. El siguiente criterio, tiene que mencionar lo que es el lugar y año de ejecución de la investigación. Asimismo, debe estar formulado de manera clara y sin ambigüedad. Muy bien, entonces, tomando en consideración estas características de las preguntas de investigación, en la mano derecha tienen justamente un ejemplo, ¿no? Que pongo, ¿en qué medida el nivel de formación universitaria se relaciona con el nivel de capacidad emprendedora en los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Global del Cusco 2020? ¿Está con signos de interrogación? Sí está con signos de interrogación. Me puede haber olvidado, pero sí está, sí cumple. ¿Contiene variables? Sí contiene variables. Y en esto justamente estamos viendo dos variables de estudio. Por un lado tenemos la variable nivel de formación universitaria y por otro lado tenemos la variable nivel de capacidad emprendedora. Dice, mencionar la población. ¿Dónde está la población? ¿Quiénes serán? Los estudiantes. Lugar y año de ejecución. Lugar, Universidad Global del Cusco, y año de ejecución, periodo 2020. Entonces, muchas veces ahí también decimos, ¿no? Si nosotros, siendo investigadores, planteamos de manera correcta y adecuada nuestras preguntas de investigación, el 50% de nuestro trabajo de investigación ya está resuelto. Pero también, les quiero decir, si ustedes siendo investigadores entienden claramente vuestra pregunta de investigación y también que otra persona entienda claramente vuestra pregunta de investigación, es que la pregunta de investigación está fácil de, o sea, el trabajo de investigación está fácil de poder desarrollarlo. Muy bien. En esta lámina básicamente estamos hablando sobre lo que son los objetivos de investigación. Si bien es cierto, hemos hablado de manera general en las anteriores láminas sobre lo que son los objetivos de investigación. Muy bien, comentemos, ¿no? Los objetivos de investigación. Básicamente especifican en sí los objetivos de investigación que se pretende lograr en los resultados del trabajo de investigación, por un lado. Roberto Hernández y Mendoza en el año 2018 manifiestan que los objetivos de investigación son guías de estudio, ¿no? Que todo investigador debe tomar en consideración en todo el trabajo de investigación. Por su parte tenemos la definición de Bernal. En su libro en el año 2010 manifiesta que los objetivos de investigación son aquellos propósitos, ¿no? Que uno quiere desarrollar en el trabajo de investigación. Asimismo, también hablamos sobre lo que son las características de los objetivos de investigación. La primera característica fundamental de los objetivos de investigación que tiene, no debe estar escrito con signos de interrogación para diferenciarse de las preguntas de investigación. Segundo punto, debe iniciar siempre con un verbo. Doctor Carlos, la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Debe iniciarse con un verbo. Perfecto. Ese verbo debe indicar una acción. Tiene que ser concreto. Debe ser medible. Tiene que ser apropiado. A la vez tiene que ser realista y claro. Entonces, estas son las características que deberían cumplir los objetivos de investigación. Aquí tenemos algunas recomendaciones sobre lo que es las preguntas de investigación, los objetivos de investigación. Es prudente, necesario recomendar a los académicos que ellos deben saber en sí ambas cosas. Por un lado, elaborar lo que son las preguntas de investigación y asimismo establecer los objetivos de investigación. ¿Con qué fin? En el caso de los académicos, básicamente, en toda estructura de las investigaciones muchas veces nos piden, ¿no? Problema general, problemas específicos. Muy bien. También nos piden objetivo general, objetivos específicos. Y de repente en algunas universidades manifiestan, ¿no? Problema principal, problemas secundarios. Ya esos son ya criterios de cada universidad. Pero el académico necesariamente tiene que saber ambas cosas. Pero de repente muchos de ustedes se preguntan y dicen, ¿no? ¿Y si yo quiero hacer un artículo científico, será necesario que sepa ambas cosas? Sí, es necesario que sepan ambas cosas. Si bien es cierto, de repente, las preguntas de investigación como tal en un artículo científico no entran,
pero los objetivos de investigación sí se plasman. ¿En qué capítulo? Justamente, o en capítulo, en el apartado de la introducción. Entonces, es recomendable que los académicos sepan, por un lado, plantear o elaborar las preguntas de investigación y establecer los objetivos de investigación. Pero estas también se tienen que plantear, o sea, los objetivos de investigación se tienen que plantear tomando en consideración lo que son las entradas de las preguntas de investigación. Esto lo vamos a ver en las láminas posteriores. En esta lámina básicamente les estoy mostrando justamente figuras. De repente, por un lado, muchas veces nos hemos puesto en esta posición, ¿no? En preguntarnos o en pensar y decimos, ¿no? Si nosotros siendo académicos ya conocemos la teoría de lo que son el planteamiento del problema de investigación, sabemos qué son las preguntas de investigación, también sabemos qué son los objetivos, sabemos por teoría qué son, pero ¿cómo lo plasmamos? Ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo iniciamos nuestro problema de investigación? La siguiente lámina, doctor Carlitos, por favor. Antes de plasmar el libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica, nosotros, como ya manifestaba de repente el doctor Carlos en la primera sesión que hicimos, hemos hecho una amplia gama de revisión de los trabajos de investigación, en la cual hemos encontrado varias entradas de problemas de investigación. Por ejemplo, tenemos por un lado, habrá, cuál es, cómo es, en qué medida, cuál es, por qué, existe, de qué manera. Hemos visto, como están observando en esta lámina, varias entradas de problemas de investigación. Pero las más usuales que comúnmente utilizan los investigadores son estas cuatro. Por un lado, el en qué medida. Por otro lado, el cómo es. Por otro lado, existe. Y por otro lado, o finalmente, cuáles. Estas son en sí las cuatro entradas de problemas de investigación, las más usuales en América Latina. Entonces nosotros decimos, ¿no? Y decimos, cada entrada de problema de investigación tiene su respectivo verbo objetivo de investigación. Y a ese cuestionamiento nosotros los autores del libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica respondemos claramente y tajantemente, decimos que sí. Entonces, decimos que para la entrada ¿cómo? El verbo objetivo de investigación sería describir. Y para la entrada ¿cuál es? El verbo objetivo de investigación sería identificar. Para la entrada ¿en qué medida? El verbo objetivo de investigación sería determinar. Y para la entrada existe, el verbo objetivo de investigación sería determinar. Pero muchas veces se ha visto trabajos de investigación en la cual, si bien es cierto, plantean una entrada, pero cuando establecen sus verbos objetivos de investigación, no lo hacen de manera adecuada. Quizás sea de repente por falta, de revisar la literatura de manera más profundizada, ¿no? O de repente, quizás sea también de repente por consejos de algunos académicos. En la siguiente lámina, justamente les voy a mostrar dos ejemplos claros sobre esto. Por ejemplo, dice en la primera entrada, dice, ¿cuáles son las características? Y como verbo objetivo de investigación dice, comprobar las características. Y al leer la pregunta de investigación y ver el objetivo de investigación, no existe coherencia. ¿En qué no existe coherencia entre la entrada y el verbo objetivo de investigación? Porque recordemos que nosotros manifestamos que para la entrada ¿cuál es? El verbo objetivo de investigación sería identificar. En el segundo punto, la entrada objetivo de la pregunta de investigación es ¿en qué medida? Y el verbo objetivo de investigación es identificar. También en este ejemplo estamos observando claramente que el académico exactamente no sabe cómo establecer en realidad lo que es su verbo objetivo de investigación. Una cosa dice en la pregunta de investigación y otra cosa establece en el objetivo de investigación. No hay coherencia, no existe linealidad en cuanto respecta a la pregunta de investigación
del objetivo de investigación. Otro punto que también concierne o de repente lleva a esto, ¿no?, a los académicos a equivocarse. Justamente muchos de los académicos, también me incluyo, de repente hay algo que no sabemos, siempre de repente tenemos esa noción de preguntar, ¿no?, a las personas que nos enseñan, ya sea en pregrado, posgrado, en el doctorado. Preguntamos, ¿no?, siempre. Y justamente aquí estamos viendo una conversación entre un estudiante y su docente, ¿no? Y el estudiante le pregunta, ¿no? Doctor Fernando, no sé cómo establecer mi objetivo de investigación. Y el profe Fernando, sea quien sea, le responde y dice, te recomiendo que utilices uno de los verbos de la taxonomía de Bloom. Si bien es cierto, en la taxonomía de Bloom, sí existen algunos verbos que podemos rescatar como objetivos de investigación. Pero en realidad no todos sirven para establecer cómo, o pueden servir en sí como verbos, como objetivos de investigación. Por ejemplo, ¿cómo podríamos desarrollar el capítulo de resultados utilizando o tomando en consideración el verbo matizar? O de repente, ¿cómo podríamos desarrollar una investigación utilizando el verbo arreglar? No digo que no sirva toda la taxonomía de Bloom. Se puede rescatar algunos verbos, pero como se están dando cuenta, estos verbos sirven en sí para lograr objetivos educativos, más no para establecer objetivos de investigación. Entonces, ¿qué digo yo, no? Si somos académicos, somos docentes que impartimos conocimientos a nuestros estudiantes, tengamos un poco de cuidado. Podemos decir, utilicen de repente algunos verbos objetivos de investigación, pero no todos sirven para hacer objetivos de investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Asimismo, en el libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica, nosotros puntualizamos en sí la existencia de 3 tipos de verbos objetivos de investigación. Y aquí justamente a la vista suya están viendo. Tenemos los verbos objetivos de investigación como tal, que podría ser describir, identificar, determinar, explicar, correlacionar. Este tipo de verbos en sí sirven para producir conocimiento. Ahora, en el caso de verbos metodológicos, básicamente también estos sirven para, o en sí ayudan a producir conocimiento, como por ejemplo, ¿no?, medir, analizar, sistematizar, validar, separar. Y por último tenemos el tercer verbo denominado de programas sociales. En su mayoría, que hemos podido revisar los artículos científicos, los trabajos de investigación de pregrado, de posgrado, hemos podido encontrar que el 70% de los trabajos de investigación utilizan justamente estos verbos de programas sociales, los cuales nosotros, los autores del libro Mitos y Realidades de la Investigación Científica, no recomendamos a los académicos utilizar este tipo de verbos. Como por ejemplo, disminuir, elevar, mejorar, ampliar, reducir. Porque así como lo están viendo, esos son verbos de programas sociales como tal. No son verbos de objetivos de investigación. ¿Cómo con una tesis podríamos de repente disminuir el nivel de desnutrición? ¿O cómo podríamos elevar el nivel de pobreza? No se puede hacer con un trabajo de investigación. Te puede servir como base, pero como tal no puede solucionar este tipo de problemas o sociales en sí que se presentan, ¿no? Entonces, siempre de repente, si somos docentes, hay que recalcar a nuestros estudiantes que no utilicen, ¿no?, estos verbos denominados programas sociales, sino que hagan uso de los verbos de objetivos de investigación. Yo creo que con esta lámina doy por concluida mi participación y muchísimas gracias y espero las preguntas que podrían realizar. Gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a los 3 por tan excelente ponencia. No sé si tenemos preguntas en el chat, leí más bien como comentarios. Buenas noches, dice Félix. Buenas noches, maestra Rosemary, excelente exposición. María nos dice, todo integrado y concatenado, los objetivos, pregunta, justificación y problema de investigación. Y pues no tenemos preguntas en el chat.
Muy práctico y útil, muchas gracias, dice Janet Chacón. Yajaira dice muy buena exposición, maestra Rosemary. No tenemos preguntas en el chat, entonces podríamos dar por finalizada nuestra sesión con el agradecimiento y la hospitalidad de siempre a ustedes, doctores, por querer compartir con nosotros estos espacios tan interesantes. Dice Carlos. Oscar Mauricio dice de gran pertinencia. Marlon, por favor, silencia el micrófono. Dice Carlos, entre las diferencias halladas para maestría y doctorado, ¿por qué no se eleva el nivel de exigencia en presentación? Nos dice Carlos. Doctor Carlos, o maestra Rosemary, o maestra Roxana. Aló, buenas noches. Bueno, respondiéndole a Carlos sobre la interrogante que tiene, ¿no? Sobre por qué no se eleva la exigencia de las presentaciones, pero pues eso también va a ser independiente de cada uno de los tesistas de elevar la exigencia, porque se ha visto que tanto en trabajos de pregrado como de posgrado, a veces vamos a encontrar trabajos de pregrado que son más exigentes y tienen mayor trascendencia que al de uno de maestría y doctorado. Entonces, la exigencia de los trabajos de investigación va a ser independiente, individual, autónomo de cada uno de los tesistas. Entonces va a depender de nosotros mismos hacer un mejor trabajo y que sea trascendental y además también que sea mayor o que tenga mayor rigurosidad. Entonces no depende mucho de los revisores o de la universidad. Muchas veces, claro, hay universidades que estipulan dentro de sus estructuras y dentro de sus reglamentos que tenga, digamos, una cantidad, ¿no? Una cantidad de presentación, me refiero en hojas, para maestría, por ejemplo, 150 o 200 hojas para doctorado. Ahí no va la rigurosidad, ahí no va la exigencia. La exigencia viene de la calidad de los trabajos de investigación y no de la cantidad. Bueno, eso sería todo, si es que espero haber absuelto las preguntas o la interrogante o la duda que tiene Carlos. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos una última, dice María, en los proyectos de aplicación se pueden tener en cuenta objetivos que se clasifican en la lámina como sociales. Doctor Carlos, maestras. A ver, yo tengo un particular punto de vista sobre el tema, ¿no? Una investigación es para producir conocimiento. No es para resolver los problemas sociales. Los problemas sociales se encargan las autoridades gubernamentales, los municipios, los gobiernos regionales, asignan un presupuesto para subir o bajar un determinado indicador. Lo que hacemos en investigación científica es averiguar, identificar cuáles son las causas que originan esos problemas. Por eso es que llegamos al sentido del entendimiento cuando hacemos la experimentación. Ahí termina la labor o el rol de la investigación científica. Ahora bien, ocurre que en algunas universidades también hemos visto de que preparan un proyecto o hacen una investigación aplicada. En todo caso, eso es reglamentación o materia de cada universidad en particular, y si la universidad ve por conveniente que eso es de esa manera, pues nosotros no estamos en el plan de discutir ni decir. Lo que nosotros decimos es, cuando tú haces una investigación cuantitativa, tu objetivo es vincular dos variables, correlación o explicación. Esa es la fase cuantitativa y llegas al sentido del entendimiento cuando dices, esta es la variable causa y esta es la variable efecto. Perfecto. O es que haces la investigación cualitativa y quieres comprender un fenómeno, pero en ninguno de los casos
la idea de la investigación es subir o bajar los indicadores, ¿no? Entonces, ese es nuestro, al menos ese es mi particular punto de vista. Pero si hay una universidad o una escuela que ve por conveniente utilizar los verbos de programas sociales para los trabajos de investigación aplicada, bueno, eso debe tener su propio protocolo, su propio procedimiento, y como existe la autonomía universitaria, yo sería la persona menos indicada para discutir si eso está bien o está mal. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí hay un comentario, o no sé si es pregunta porque no está claro, dice Oscar Mauricio Tejada, dice, ¿cómo lo podríamos aplicar en el estudio de las competencias laborales? Entonces no está claro si es pregunta o una afirmación. Dice Nidia Gutiérrez, dice, excelente todas las presentaciones, precisa y clara toda la información, muchas gracias. Guillermo González nos pregunta que si es posible compartir el link. Claro que sí, ya se envió la primera parte con los 2 libros que nos obsequia el grupo de panelistas y el enlace de la sesión pasada. En la de hoy pasa igual, apenas tengamos el enlace, se los comparto al correo que ustedes hayan registrado cuando ingresaron a esta sesión. Nelson dice, ¿cuáles son las revistas científicas sugeridas para tomar como referencias que brinden mayor peso y confiabilidad a la hora de referenciar? Y le decimos el link del video. Esa es como la última pregunta y con esta cerramos. Bueno, sobre el particular habría que verificar el factor de impacto de la revista y ahí tienen más o menos un indicador para decir cuál revista es mejor, cuál revista no es mejor, ¿no? Bueno, agradecemos doctor Carlos, maestra Roxana, maestra Rosemary por esta gran noche. Generación de nuevo conocimiento para nosotros, para nuestros estudiantes, fortalecimiento de esos trabajos de grado y sobre todo enriquecimiento y amor por la investigación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y apenas tengan el enlace les comparto el correo para que tengan como consulta posterior. Muchísimas gracias. Cerramos esta sesión. Gracias a ustedes, gracias. Ojalá nos volvamos a ver. Claro que sí, doctor. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a todos Muchísimas ustedes gracias. y muy buenas noches. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.